Siempre me ha fascinado innovar, crear algo que nunca antes se haya probado y verlo volar por primera vez. Una de esas noches surgió una idea que mezclaba dos mundos que me apasionaban. Si viste mi video sobre Starnold o el primer robot colibrí, recordarás que para estabilizar un dron sin sensores, utilicé velas en la parte superior e inferior que generaban resistencia al aire. En la parte inferior tenemos un damper pequeño y en la parte superior tenemos otro damper mucho mayor. Pero, ¿y si esas velas no solo sirvieran para estabilizar, sino también para generar sustentación? ¿Por qué no reemplazar las velas por hélices ligeras, hechas de un material accesible que cumplan ambas funciones? Mi objetivo era claro, tomar lo mejor de ambos conceptos y fusionarlos en un nuevo dron. Con la idea clara, el primer paso era decidir qué motor usar y qué configuración sería la más eficiente. Allí recordé que las alas que diseñé anteriormente tenían justo la combinación adecuada de resistencia y sustentación. Tenía a la mano motores 716 y de inmediato pensé en un sistema coaxial, un motor arriba y otro abajo, cada uno girando en sentido opuesto. Una sola hélice no bastaría, tanto por la reacción del motor como por la separación necesaria entre las velas. Además, si los motores estaban demasiado alejados, aumentaría el momento de inercia y el dron tendría a volcarse rápidamente, lo contrario de lo que buscaba. El objetivo sería concentrar la masa del vehículo lo más bajo posible para mantenerlo estable. Recordé que tenía guardadas una buena cantidad de helicópteros coaxiales RC, que había comprado para experimentar y modificarlos, así que decidí usarlo como base para probar mi idea. Eso me ahorraría tiempo y me permitiría avanzar con otros proyectos. Para adaptarlo, modifiqué uno de estos helicópteros, alargando uno de sus ejes con una varilla de fibra de carbono, un aumento de casi 20 centímetros respecto al tamaño original. El material especial que mencioné al inicio del video era papel. Sí, solo papel. Hice 4 piezas y las coloqué de manera similar al diseño de mi escarabajo, dejando un pequeño espacio para que tomaran la forma aerodinámica adecuada. Para fijarlas, utilicé varillas de madera y unos tubos a los que les di el diámetro exacto con brocas, de modo que pudieran insertarse en los ejes del mecanismo coaxial. El sistema quedó como un módulo desmontable, lo que además facilita su transporte al lugar de pruebas. Para darle vida al sistema, lo conecté a mi receptor MA-RX42A2, encargado de recibir la señal de mi radio FlySky. Elegí este método porque intuía que necesitaría mucha sensibilidad en el control, por eso descarté desde el inicio una conexión Wi-Fi con mando virtual. Aunque claro, si no buscas grabar como yo lo hago, esa opción podría funcionarte, con un poco de práctica. En cuanto a la batería, utilicé la misma del helicóptero original, una muy popular que suelo reciclar en varios proyectos donde no se requiere demasiada potencia. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. El siguiente paso fue poner a prueba el sistema. Primero hice algunos intentos sin cámara, solo para confirmar lo básico. Y felizmente, el resultado fue justo lo que esperaba. Al poco tiempo de soldarlo, el dron lograba estabilizarse. Tuve que acostumbrarme a mantener el throttle con precisión.
Si subía demasiado, el dron se elevaba hasta chocar con el techo. Si lo bajaba de golpe, caía bruscamente al suelo. Poco a poco fui encontrando el punto exacto, que me permitió mantenerlo estable en el aire. Y en ese instante lo supe, un nuevo dron había nacido, tal como lo había imaginado. Fue un momento increíble, una chispa de luz en medio de tanta oscuridad. La combinación de estabilidad pasiva con superficie de sustentación es prometedora, ya que reduce la necesidad de sensores y control activo. Aún así, exige cuidar la interacción hélice y la distribución de la masa, para evitar que el momento de inercia aumente y provoque vuelcos. Por ello es fundamental usar hélices contrarrotantes emparejadas, que cancelen el torque y mantengan el centro de gravedad lo más bajo posible, ya que incluso unos pocos centímetros influyen notablemente en la respuesta del sistema. Convendría experimentar con diferentes plantillas de ala, variando la curvatura, torsión y twist. Otro aspecto clave es equilibrar la separación entre ejes. Mayor distancia reduce interferencias aerodinámicas, pero también incrementa el momento de inercia. Para minimizar este efecto, lo ideal es usar varillas y ejes de fibra de carbono, que aportan rigidez sin añadir peso excesivo. Además, emplear materiales económicos y fáciles de reproducir facilitaría la replicación de los experimentos. El dron puede evolucionar en varios frentes. Para dirigirlo, lo más sencillo sería añadir un tercer actuador que genere traslación hacia adelante o atrás, o incluso aprovechar la precesión combinándola con un magnetómetro para control de rumbo. Conviene sustituir el ala plana de papel por perfiles más definidos, con curvatura y borde de ataque reforzado. También es recomendable optimizar la separación y el paso de las hélices para reducir interferencias y minimizar la inercia. En control, se puede mantener la filosofía pasiva, añadiendo solo un sensor básico y un filtro sencillo que corrija el empuje. Este proyecto demuestra que incluso en un campo tan explorado como el de los drones, aún hay espacio para la creatividad. El resultado no es un producto acabado, sino un punto de partida, un concepto que invita a seguir probando, midiendo y afinando. Innovar no siempre es inventar desde cero, muchas veces es reimaginar lo que ya existe, y lo más valioso no solo es el prototipo, sino el proceso, los errores convertidos en aciertos y el entusiasmo compartido con quienes me acompañan en este viaje. ¿Qué te pareció este nuevo dron? Tu suscripción y apoyo me ayudan a seguir en este camino de investigación e innovación. Sin más, queda despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo invento.